Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Joan, pues vamos a hablar de Chinatown, pero antes pues quería hacer los avisos de rigor. Esto es un vídeo sobre la película Chinatown de Roman Polanski. Vamos a desvelar cosas de la película, así que aquellos que no la hayáis visto no deberíais seguir viendo el vídeo. Joan sí que lo habrá visto, por eso pide esta videocrítica. Te agradezco que la hayas pedido, te agradezco la paciencia en esperar la videocrítica. Y esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, también Acción Televisión. Un mensual que podéis encontrar en los kioscos y que también podéis pedir a las páginas que os van a poner aquí abajo. Y bueno, pues por señalar algo de la película, de la revista, el coleccionable de cine bélico que estamos haciendo. Pues eso, siguiendo un poco la pista del cine bélico en su digamos en su desarrollo histórico y demás, ¿de acuerdo? Las fichas, los coleccionables, entrevistas, noticias, actualidad, reportajes, todo eso forman parte de la revista Acción, que podéis pedir en la dirección que os pondrán aquí abajo y que también podéis conseguir, por supuesto, en los kioscos. Si os gusta esto, le podéis dar a like, y si os apetece, os podéis dar digamos, haceros seguidores del canal y demás. Y vamos directamente con el tema que nos ocupa, que es Chinatown, una de las mejores películas de la historia del cine, ganadora del Oscar al mejor guión original de Robert Towne. Es uno de los mejores guiones de la historia del cine, es una escuela de guión en sí mismo. La película estuvo nominada, según tengo aquí en la chuleta, también a mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director, mejor fotografía, mejor diseño, decoración, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejor montaje y mejor música original. No ganó nada de esto, solo ganó el de mejor guión. Podría haber ganado perfectamente alguno más, pero bueno, digamos que 1975 era un año muy competido. Y en muchas de estas categorías, pues por ejemplo hay que decir que ganó el Oscar al mejor actor principal Art Carney por Harry y Tonto, en un momento en el que estaba nominado Al Pacino por El Padrino 2, Dustin Hoffman por Lenny, Albert Finney por Asesinato en el Orient Express y Jack Nicholson por Chinatown. Bueno, pues ganó el menos probable, o sea, fueron a ir a la contra de la quiniela, el personal que votaba, ¿no? En cuanto a mejor actor secundario, pues fue Robert De Niro por El Padrino 2, ganó Robert De Niro, y estaba nominado Fred Astaire por El Coloso en Llamas, Lee Strasberg por El Padrino 2, Jeff Bridges por Thunderbolt and Lightfoot, un botín de no sé cuántos miles de dólares, una con Clint Eastwood, y Michael V. Gasso por El Padrino 2. Y en mejor actriz principal, que lo podría haber llevado Faye Dunaway por Chinatown, pues ganó Ellen Burstyn por Alicia ya no vive aquí. También estaba Diane Carroll por Claudine, Gina Rowlands por Una mujer bajo la influencia, y Valerie Perrin por Lenny, una película que es muy recomendable también. Y en actrices secundarias, pues bueno, teníamos a Ingrid Bergman, que es la que ganó en esa edición. Mejor diseño ganó El Padrino 2, diseño de dirección artística. Mejor fotografía, El Coloso en Llamas. Bueno, a lo mejor por el fuego, ¿no? Pero yo creo que ahí Lenny... Bueno, hay que decir que es un año en el que está nominada Terremoto a mejor fotografía. No sé si es que no tenían más, pero bueno, ahí estaba en esa categoría Chinatown, Lenny y Asesinato en el Orient Express nominadas, y me parece que cualquiera de estas tres últimas tenía más mérito que la que ganó realmente, ¿no? Diseño de vestuario, El Gran Gatsby era una competencia muy dura,
también estaba Asesinato en el Orient Express, Daisy Miller, y también estaba El Padrino parte 2. O sea, era un año duro. Y a mejor director, pues ganó el Padrino Coppola. Ganó Francis Coppola por El Padrino 2, lo cual me parece bastante coherente. Estaba François Truffaut nominado por La Noche Americana, Bob Fosse por Lenny, John Cassavetes por Una mujer bajo la influencia y Polanski por Chinatown. O sea que, digamos, en esa categoría había poco que legislar, ¿no? En montaje ganó El Coloso en llamas. Se coló ahí en los Oscars El Coloso en llamas, que es buena película, ¿eh? Es buena película. Pero claro, en montaje estaba también Sillas de montar calientes, la comedia esta de Mel Brooks sobre el oeste, de parodia del cine western, Terremoto, Chinatown y ¿qué quieres que te diga, Joan? Yo creo que Chinatown con esta competencia, en fin, barría mucho. Pero bueno, pueden ser cosas mías, nunca se sabe. Igual soy yo. A mí me parece que bueno, y en mejor película gana El Padrino 2. Bueno, era una competencia muy dura. Es que, ojo a lo que había en mejor película ese año, con lo que compitió Chinatown. ¿Y por qué decimos que los años 70 son tan buenos en cosecha cinematográfica? Basta con repasar las 5 nominadas: El Padrino 2, que es la ganadora a mejor película, Chinatown, Lenny, La conversación de Francis Coppola, que hacía doblete, película que si no has visto yo te recomiendo, y El Coloso en llamas, que bueno, una película que cine espectáculo, cine de catástrofe, cine pre-blockbuster, pero con toda la característica ya del blockbuster, en fin, bueno, que es calidad, que no es tampoco una de catástrofe chunga de estas de, pues esta de Aeropuerto 1979, se nos ha perdido un ala. No, es una película de catástrofe potente, el Coloso en llamas. Pero bueno, este repaso de los premios era solo para ambientarnos en el momento, ¿no? 1974 es un año que produce pues esta especie de esta maravilla de homenaje al cine negro, que además está entre las mejores películas de cine negro. Para mí está entre las 10 mejores películas de cine negro de la historia, Chinatown. Claro, habrá quien venga y me diga, no, pero es que eso es neo-noir. A mí estas categorías las llevo reguleras tirando a mal. El tema este del neo-noir, neo-western, tal. Yo creo que en muchos casos eso es un etiquetado que sirve para vender libros, o para vender críticas, o para vender artículos, que puede servir como una discusión académica, si se quiere, a nivel estudiantil de cine y demás. Pero a la larga yo creo que se le puede discutir muy poco a Chinatown como cine negro puro y duro, sobre todo porque, bueno, sí, es un homenaje, pero toda la película, largometraje completo, haciendo ese homenaje al cine negro, clava todas las características del género, las clava, y además les da una vuelta de tuerca, que es lo interesante, las lleva a evolucionar, las lleva a ponerse en otro lugar. Ejemplo. Es una película de cine negro prácticamente casi en su totalidad, salvo el desenlace y principalmente tres secuencias principales que transcurren por la noche. El desenlace, con esa sorpresa final. Ya he dicho que aquí hay spoilers, o sea que en cualquier momento puede... No es que se me escape, es que lo voy a decir libremente, oye, Joan ya ha visto la peli, con lo cual no le reviento nada. Y es el que pide la crítica, así que... la secuencia final, el desenlace. Después, el momento en el que el protagonista, Nicholson, el detective interpretado por Jack Nicholson, descubre qué oculta, el tema de la hija, qué oculta el personaje de Faye Dunaway, una mujer fatal, por otra parte ejemplar, y el propio Nicholson, un detective tipo hard-boiled, también ejemplar, aunque tiene ese giro hacia la parodia, que veremos del que hablaré ahora. Y después la otra secuencia que transcurre por la noche es la secuencia de la mutilación barra castración, que es la secuencia del navajazo, en la que aparece Roman Polanski y le mete el tajo en la nariz por andar oliscando donde no debe al protagonista. Esas tres secuencias por la noche. Pero el resto de la película transcurre
en su mayor parte durante el día. Por ejemplo, el encuentro con el antagonista, con John Huston, que está genial en la película, es durante el día, a la luz del día, y buena parte de la película pues se desarrolla, ¿no? A la luz del día, cuando entra en la casa y descubre un poco la clave de una de las pistas claves, pues también es durante el día. Es decir, la mayor parte de las secuencias de la película son durante el día, y además con unos planos que son planos poco habituales, también hay que decirlo, en el cine negro. El cine negro se movía mucho en el plano contra plano, en las secuencias de interior, en la recreación en estudio de algunos paisajes. Era el cine negro clásico estadounidense, relativamente barato, porque digamos el coste se podía rodar en muy poco tiempo, iluminando muy rápidamente en muchos casos, aunque después la iluminación era genial. Porque estaba todo muy medido, muy en estudio, se podía desarrollar buena parte de la trama en estudio, y aunque hubiera secuencias de exterior que normalmente también aportaban una clave documental, no eran el tipo de trabajo con los exteriores que hace Roman Polanski aquí, con esos exteriores, de esas imágenes, un poco hablando del problema del agua, que es el anzuelo argumental para todo lo que viene detrás. El problema del agua, que es un poco la conspiración, si se quiere, de carácter sociopolítico de la historia, que tiene que estar, porque no olvidemos que es un hardboiled, con lo cual tiene que tener cierta crítica al statu quo, crítica al sistema, crítica a la corrupción de las instituciones, que es un tema. El tema de la corrupción es recurrente en la variante hardboiled del cine negro, la de los detectives duros, un poco a caballo entre la ley y el orden, etcétera. Pero se desarrolla a la luz del día, con unas claves, con unos planteamientos en el tratamiento del paisaje pues muy curiosos, y que sobre todo tienen un despliegue de plano general que habitualmente pues no era tan frecuente en el cine negro clásico. Y bueno, se limitaba a algunas secuencias concretas, por ejemplo en Perdición y demás, ¿no? Perdición de Billy Wilder y demás. Entonces es un homenaje al cine negro desde sus propios títulos de crédito. Me gusta mucho como en los títulos de crédito Roman Polanski va introduciendo ya el color y va poniendo, digamos, la identidad de su propuesta junto a un tipo de letra, un tipo de música que nos remite al cine negro clásico, pero digamos que mirado desde la actualidad de los años 70, porque es una visita, un renacimiento. Se busca un renacimiento de los géneros clásicos en los años 70 de una manera muy curiosa, trayéndolos más a la realidad en el tratamiento de personajes y demás, aunque el vestuario esté... la película de época es claramente una película de época, el vestuario esté marcado y demás. Pero es curioso cómo el director desde el principio traza ese homenaje al cine negro clásico, y a partir de ahí empieza a imponer su propia personalidad en todo el desarrollo de la película. Entre otras cosas, por ejemplo, con lo que hablamos antes, introduce una mirada sarcástica, una mirada, si se quiere, incluso cínica, con cierto tono de cinismo, a los personajes fetiche del cine negro: el detective duro, la mujer fatal, el matón. El propio Polanski interpreta el papel de matón en una sola secuencia. Y ese juego que hace con esa mirada cínica a los personajes clásicos, a los estereotipos clásicos del cine negro, yo creo que está muy bien trazado también en el toque de humor que tiene algunos planos. Por ejemplo, después de que le corten la nariz a Jack Nicholson, hay que fijarse en la secuencia posterior, que es una secuencia donde vemos a Nicholson de espaldas, sentado en una silla de espaldas, y a sus colegas, uno sentado y el otro caminando frente a él. Y digamos que la cámara pues está siguiendo, porque la cámara siempre nos muestra a Nicholson al principio de esa secuencia de espaldas,
Y después cuando cambia y nos muestra el rostro de Nicholson, los gestos de Nicholson a lo que le está diciendo el compañero, el colega, pues son gestos como de autoparodia casi, algo que Nicholson podía hacer muy bien, de su propio personaje. Es decir, está haciendo un gesto casi como de comedia, casi se te escapa. Te pinta la sonrisa en el rostro porque ves el ridículo que ha hecho este hombre hasta ese momento en esa fase del relato. Como porque al principio de la película este señor no se entera de un carajo. Pero es que además de no enterarse de prácticamente nada, equivocarlo todo, y indirectamente provocar incluso alguna muerte, con acusaciones y demás, no se entera de cuál es la trama, pero y en el fondo es un señor que se dedica a hacer lo que te plantea la película desde el principio. En el arranque de la película, que para mí es una de las claves a tener en cuenta en cuanto a temática y demás de Chinatown, te definen perfectamente cuál es el problema de este personaje. Este personaje es un tipo elegante, que pretende vestir elegante, que se rodea de un despacho que de luego no es como esta choza que yo tengo aquí montada, sino que es un despacho con algunos detalles de lujo, algunos muy horteras. O sea, es curioso, ¿no? Porque el diseño artístico no me extraña que lo nominaran al Oscar, porque está muy currado para definir al personaje desde el principio. Cómo visten el personaje de Jack Nicholson al principio, en ese encuentro con el que luego más adelante lo conoceremos como el célebre cuñado de Rocky, el cuñado de Rocky, que es este señor que trabaja, es pescador, que recordar, y bueno, le ha pedido al personaje de Nicholson que investigue las actividades de su mujer, porque cree que le está poniendo de alguna manera pues la cornamenta, hablando claramente, está siendo desleal. Y como Nicholson, pues lo primero que vemos son unas fotos en blanco y negro, que después de los títulos de crédito en color, con esa especie de simulación de focos de luz que te trae casi como el cine, los estilemas del cine clásico en lo visual, en la fotografía, pues te pasa a las fotos de blanco y negro que está viendo el cuñado de Rocky, y tú empiezas a ver ahí pues a qué se dedica realmente Nicholson, ¿no? Que es a sacar fotos de personas fornicando, poniéndole pues eso, el adorno a sus cónyuges, traicionándoles, siendo desleales, teniendo relaciones extramatrimoniales. Es decir, coger a la gente en momentos muy privados, y él se dedica a meter ahí la cámara, meter ahí el ojo y fotografiar, y así se gana la vida. O sea, es lo que en el lenguaje clásico del cine negro, los guionistas del cine negro y muchos novelistas de la novela negra, en la que se basaba el género en su traslado al cine, hubieran definido como un huelebraguetas. Es un señor que se mete en la vida privada ajena, y de eso saca un dinero, ¿no? Investigando, persiguiendo, sacando fotos y de alguna manera denunciándolos al marido o a la esposa que ha pedido que vigilen a su cónyuge, ¿no? No es una actividad, es una actividad de alguna manera perfectamente calificada en la película, y hago esta salvedad, y no se me mosquee nadie, pero calificada en la película pues como una actividad con la que él no está a gusto. Pero él se viste de esa elegancia, o intenta vestirse de esa forma de elegancia, aunque en el fondo es un tío hortera, y se ven algunas cosas, algunos cuadros, algunas cosas que tiene en el despacho, que de alguna forma es en el fondo un pez fuera del agua, porque él quiere ser algo que no es. Es un tipo ordinario. Recordemos el célebre chiste del chino que le han contado en la barbería, la bronca en la barbería, cuando le afean esa conducta. La manera en la que cuenta el chiste sin darse cuenta que tiene detrás a la auténtica esposa del tipo que ha estado investigando, no a la que le engañó para que lo siguiera. Es un títere al principio de la película, y básicamente es un señor zafio que pretende pasar por lo que no es. Que ha tenido un pasado como policía, pero bueno, se ha distanciado, se ha ido a ejercer como detective privado, y desde ese momento Polanski despliega un personaje muchísimo más interesante de detective que el de buena parte de los títulos, si se quiere, más conocidos del género, ¿no? Del cine negro.
porque es un personaje mucho más rico, porque es un personaje, ese personaje fuera de juego, ese personaje que durante buena parte de la película es absolutamente vulnerable y es un auténtico títere de todo el mundo, cosa que está respondiendo a lo que eran los detectives que iban buscando desde la época del Halcón Maltés, película dirigida por John Huston, por cierto, la versión de John Huston, donde el detective va arriba y abajo y tal, pero bueno, esa idea del detective duro, el tipo duro, Raymond Chandler, Philip Marlowe, el personaje de Philip Marlowe, es decir, un personaje que va investigando, va encontrando pistas, va buscando pistas, pero en el fondo está siendo zarandeado ahí arriba y abajo. Yo creo que Polanski, con esta interpretación de Nicholson, descubre o revela, nos está revelando un nuevo tipo de detective que después se ha instalado. Es el detective vulnerable. Hoy no está de moda que los detectives del género vayan de tipos duros, sino que son gente torturada, gente machacada por la vida, que tienen sus lastres emocionales. Y es un poco lo que le pasaba a este personaje, ¿no? Aquí no hay Humphrey Bogart tipo duro, tal, no. Es un tipo que va de duro, pero que en el fondo se va a ir revelando que en el fondo es un papanata, es un poco payaso, ¿no? Y esta debilidad, buscar el talón de Aquiles a un icono como es el detective, el tipo duro del cine negro, pues es uno de los intereses, que por la vía también del humor y tal, que tiene Polanski en la película, ¿no? Porque de esa manera puede trabajar. Para empezar, ese tipo de personaje encaja mucho mejor en su galería de protagonistas, en su galería de antihéroes, en la galería de antihéroes de su filmografía, personajes vulnerables, frágiles, emocionalmente en un cruce de caminos, y él no podía, Polanski no podía hacer una película de detective duro al uso, sino que tenía que buscar, digamos, ese otro camino de vulnerabilidad en el personaje. A mí me parece muy interesante, y además que lo propicia el propio guión y lo facilita, lo respalda el propio guión. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos esa secuencia de apertura, de presentación del personaje, donde vemos que en el fondo, con ese juego que hay de qué lugar ocupa, ¿no? Nicholson, y qué lugar ocupa su cliente, el marido burlado. Y vemos cómo va a haber un juego con el encuadre, con cámara y demás, donde Nicholson incluso llega a darse la vuelta de ese mueble cuando va a sacar la botella de vino y tal, y va invadiendo el espacio del otro, y el otro acaba invadiendo su espacio. En el fondo te están diciendo, son los dos. Nicholson quiere diferenciarse, quiere ser elegante, quiere separarse, tomar distancia de ese señor, de ese cliente burlado, pero en el fondo él va a ser también un personaje burlado, y por eso van intercambiándose el espacio en esa secuencia de apertura, ¿no? Aunque Nicholson está allí como un rey en su trono, extendido de una manera que ocupa todo el plano, pero en el fondo ahí ya te están diciendo de que cómo va a ir la cosa, ¿no? Y lo muy engañado que está ese personaje sobre sí mismo. Y después, curiosamente, todos esos trajes como esos trajes claros, color crema, tal, eso se va a convertir a partir del momento en que esa elegancia y demás, hay un momento en que el personaje de Nicholson incluso cambia de color, de trajes y demás, cuando empieza a meterse a fondo, y es una paradoja que justo cuando le pegan el tajo y le mutilan de alguna manera, por la noche se queda sin el zapato, o sea, cuando le trituran toda esa elegancia, esa falsa imagen de señor bon vivant, de hombre caballeroso, adinerado y demás, cuando precisamente Polanski, ahí hay algo de juego también, ¿no? De guiño, el director de la película interpretando el papel del matón, le destroza toda esa imagen, es como si le rompiera la máscara esa de falsa elegancia y lo devuelve a su origen, el origen del detective que patea calle y que empieza a hacer preguntas molestas y que se empieza a meter en problemas. Cuando hace eso, es justo cuando el personaje de Nicholson despierta y empieza a descubrir, a encontrar cosas, a encontrar pistas, a desvelar toda la trama, ¿no? Con lo cual eso facilita también que nosotros obviamente vayamos también desvelando un tema que además, hay que decirlo, no es el tipo de argumento de este que dices, a los 5 minutos dices, vale, el asesino es este y más o menos lo que puede haber pasado es este. No. Yo creo que realmente conseguía sorprender al final. Pienso que sí que consigue sorprender al final. Y por eso es una de las mejores estructuras narrativas del género. Y a partir de ahí, ya digo, en cuanto que le pega el tajo es cuando empieza el hombre a ponerse un poco en el camino adecuado, ¿no?
Un camino que le va a llevar al pasado. El regreso del pasado es un clásico también del cine negro, como el pasado regresa para atrapar a los personajes que creen haber escapado, como Nicholson. Nicholson cree haber dejado atrás. El personaje cree haber dejado atrás su pasado en la policía, lo que le ocurriera en la policía y cómo con la mejor intención provocó una tragedia. Cree haber superado todo eso. Se ha engañado a sí mismo y en lugar de enfrentarse a sus miedos, enfrentarse a ese fracaso del pasado, ha decidido meterlo debajo de la alfombra, cambiando de aspecto y haciéndose pasar por, pues eso, un detective elegante y demás. Pero la realidad sigue estando ahí. Su pasado sigue estando ahí, su pasado vuelve a por él y le dice, no, majo, ven aquí que este eres tú. Y por eso al final es Chinatown, olvídalo, esa frase. Claro, es que lo que le ocurrió en Chinatown, y entonces digamos que vuelve a fracasar en intentar ayudar a su cliente o a la persona a la que quiere ayudar, fracasa y no evita precisamente que el villano triunfe. El villano, como digo, es un excelente John Huston en uno de sus mejores trabajos como actor, y tiene varios, porque no solo era un gran director, también era un buen actor. Y a John Huston, digamos que aquí pues se le da la oportunidad de entrar en ese juego de broma que tiene el propio director con algunos iconos, con algunos tópicos del cine negro, con algunos personajes icónicos del cine negro, y él es el antagonista, manipulador, adinerado, que está detrás de todo en la conspiración del agua, pero sobre todo en esa otra conspiración de su propia familia, con todo el tema del incesto, un incesto reiterado que Nicholson es incapaz de evitar. Y está la secuencia en la que, digamos, comen los dos. Hay que decir que el pez, este tipo de pez que se repite, está colgado, es un tipo de pez que está colgado en las paredes del departamento del agua. Vemos que hay un pez, cuando va Nicholson allí a investigar y tal, pues se encuentra el pez. Este pez que reiteradamente aparece en la película es el pez que está en el encuentro con John Huston, el encuentro del protagonista y del antagonista, ¿no? Y el juego de John Huston dice, yo siempre prefiero que se sirva con la cabeza y todo esto, ¿no? Bueno, la cabeza es como una broma, ¿no? ¿Quién es la cabeza de la conspiración? El pez es el caso. El pez es el caso que tiene o que quiere resolver de alguna manera Jack Nicholson, ¿no? Es como una metáfora de ese caso con el que Nicholson se está peleando, como se pelea mientras que come y tal, curiosamente cuando está justo con el culpable de todo delante y no lo llega a identificar. Y esa es como está rodada esa secuencia, es genial, con esa broma de Huston, ¿no? Con el pez. Yo me gusta que se sirva la cabeza del pescado y todo entero, y el otro está ahí mirando la cabeza como diciendo, no es lo más agradable que veo para comer, pero el pez es eso, es esa metáfora como del caso por resolver, ¿no? Perdón. Y después tenemos el personaje de Faye Dunaway. Faye Dunaway tiene dos papeles, los dos mejores papeles de su carrera, pienso yo. También estaba en El Coloso en Llamas, curiosamente, en la otra película tan presente en los Oscars, ¿no? en el mismo año que Chinatown. Pero Faye Dunaway para mí tiene dos papeles que son claves, y bueno, para mí, para cualquiera, creo yo. Cualquiera que se dedique a esto, que le guste el cine y que sea aficionado al cine. Que es Bonnie Parker en Bonnie and Clyde, a finales de los 60, y a mediados de los 70, este personaje de mujer fatal del cine negro, al cual ella sabía darle un aire con esas miradas, pues tiene una belleza muy peculiar, pero sobre todo tiene una mirada que propiciaba esa fuga del gesto, lo digo yo, lo llamo yo, es decir, hay algo más allá en la mirada de esas dos mujeres, tanto de Bonnie Parker como de esta mujer fatal, ¿no? Y en el fondo esa mirada es la mirada al abismo en el que están, tanto una como otra. Y aquí pues se compone una de las mejores mujeres fatales del cine negro, de las más elegantes, de las más sobrias y de las yo diría de las más de los personajes con más madurez dentro de esa idea de la mujer fatal del cine negro, ¿no? Que bueno, en muchos casos era a puro estereotipo,
con un código de sexualización y tal, que aquí, digamos, se evita. Es decir, en ningún caso es la mujer que propicia sí que propicia una caída, una recaída de Nicholson, pero realmente la que paga el precio y la que no está intentando trampear nada ni sacar ningún beneficio, está intentando proteger a su hija y escapar ella misma del acoso de su padre barra violador, y evitar que su hija caiga en las manos de su padre abuelo, padre barra abuelo, padre barra abuelo barra violador, que es el personaje de Houston, ¿no? O sea que lo que está haciendo esta mujer no es nada, no es por dinero, como muchas mujeres fatales del cine negro, la mayoría, no es por beneficio propio, no es por un odio, un capricho, unos celos, no, esta mujer lo que está intentando es perfectamente humano, es decir, y eso de alguna manera también desarticula ese tópico de la mujer fatal del cine negro como una mujer que conduce a los hombres por sus propios anhelos, sus propias ambiciones, conduce a los protagonistas masculinos a caer por el barranco, ¿no? En el cine negro y demás. Aquí no existe eso. Cuando ella miente por unos motivos más que justificados, cuando ella desconfía y si hay algún tipo de manipulación, que en cierto modo lo hay, lo hace precisamente para proteger a su hija y protegerse ella misma. Y está en una situación particularmente, como vemos al final, como se revela al final, ¿no? Entonces esa revelación final lleva a eso, la desarticulación de los personajes clásicos del cine negro que lleva a cabo aquí en Chinatown Roman Polanski, es lo más interesante. Yo creo que para mí es un buen cierre del cine negro clásico, la película Chinatown. Por eso me resisto a considerarla neo-noir. Es más bien un cierre del cine negro clásico, las claves del cine negro clásico, de los estereotipos del cine negro clásico, que de alguna manera les va dando la vuelta a Polanski en toda la película. Otra cosa que hace es que convierte algo que era un cine de género, bien defendido por autores, por el propio John Huston, para traerlo directamente a su propio territorio, de intereses, de inquietudes, de miedos y de lugares oscuros, ¿no? Nadie diría, esta no parece una película de Polanski. No, es totalmente una película de Polanski. Es tan Polanski como Repulsión, es tan Polanski como La semilla del diablo, es tan Polanski como cualquier película de Polanski. Es un muy buen Polanski y perfectamente metida dentro de su código de trabajo como autor. O sea que también ese trabajo del género, de los estereotipos del género, pero reconvertidos en obra de autor, también creo que es muy interesante en esta película, ¿no? Y después es difícil que el cine llegue ha sido una película muy imitada. Incluso hay que decir que el propio Nicholson se interesó por hacer una especie de innecesaria, en mi opinión, continuación de la película en Los dos Jakes en 1990, que además dirigió él mismo, que es una película, pues claro, el problema es las comparaciones, que son odiosas, ¿no? La idea de volver a traer al personaje que había interpretado en Chinatown, a Jake Gittes, y aunque tenía ahí a pesos pesados en el reparto como Harvey Keitel o como Madeline Stowe, como Meg Tilly, Eli Wallach, Rubén Blades, el gran Rubén Blades, Frederick Forrest, Richard Farnsworth, es decir, aunque tiene todo este respaldo de reparto detrás, la idea de volver a traer a la vida a Jake Gittes otra vez investigando adulterio, asesinato en el cine de los años 90, pues hombre, no resultó tan bien como en el original, porque el original es irrepetible. O sea, es una película de una época que realmente fue gloriosa para el cine, de una sociedad que pedía un cine de calidad, y en los 90 no es la misma clave. Bueno, en realidad fue desde 1990 la de Los dos Jakes, podríamos decir que en realidad es de los 80, ¿no? Y en los 80 pues es una película que siempre está bajo la alargada sombra de Chinatown, intenta
de alguna manera volver a retomar el personaje de Jay Gittes, pero no le funciona igual, porque las películas pertenecen a su época, en cierto modo. Y las circunstancias de reparto y de director y de productor incluso que se dan, por supuesto de guión, pero que se dan, las circunstancias que se dan en Chinatown no son fácilmente repetibles en cualquier etapa del cine. Y tiene toda la personalidad de lo que era ese intento de renovación de los géneros que se llevó a cabo en los 70, donde se redescubría el cine negro, se redescubría el western, el propio Clint Eastwood redescubrió el western, por ejemplo, en El Fuera de la Ley, y en alguna otra película, pero la grande de western de Clint Eastwood en ese momento es El Fuera de la Ley, en los años 70, y donde el propio Polanski, pues desde finales de los 60, pues había estado redescubriendo, reformulando, porque era lo bueno que hace Chinatown, y que ya había hecho el director, por ejemplo, en La Semilla del Diablo, era redescubrir el género, determinados géneros, y reformular esos géneros, replantearlos, volver a plantearse como esos personajes, esos estereotipos, y como no destruir, no derruir esos estereotipos, pero sí tratarlos de una manera que les permitan tener una personalidad, una mayor madurez, una personalidad más potente, ¿no? Y eso está perfectamente explicado en Chinatown, como digo, película pues irrepetible, que no admite ni soft remake de los que hay ahora. Esperemos que a nadie se le ocurra hacer un soft remake de Chinatown, ni admite secuelas. Una película que se queda ella sola, destacada de todo lo demás, de cualquier intento de replicarla de alguna forma, ¿no? Y ha habido directores muy inteligentes, por ejemplo Lawrence Kasdan, que cuando han querido hacer su propia versión de cine negro, pues se han fabricado un remake no declarado, por ejemplo, de Perdición de Billy Wilder, como es Fuego en el Cuerpo. Pero se han apartado del intento de réplica de Chinatown, ¿no? Así que creo que ahí Jack Nicholson erró al intentar imponerle una secuela a una película que no necesitaba la secuela para nada. De todas formas, si te gustó Chinatown, siempre tienes la curiosidad, ¿no? De decir, vamos a ver qué ha hecho, qué han hecho con el personaje, digamos, sin estar Polanski metido en el lío, ¿no? Porque la película, además, como he dicho, es de autor total. O sea, no, las claves que tiene Chinatown son claves Polanski, ¿no? Así que, aunque él quería seguir una tradición, la tradición de las historias de novela negra de Raymond Chandler, y por eso lo hizo desde la perspectiva, contó la película desde la perspectiva del personaje de Nicholson continuamente, pues resulta que en realidad, si te das cuenta, te crea un personaje de detective mucho más rico que los estereotipos que estaban manejando en el cine negro clásico, ¿no? Donde había, digamos, menos profundización en la psicología de los personajes, y en cómo este tipo, pues eso, no puede superar ese encontronazo que tuvo en el pasado con una tragedia, y a partir de ahí pues ha quedado marcado por la vía del escapismo, ¿no? Hasta que es atrapado nuevamente y la vida le obliga a aceptar ese tema. Y el final estaba muy bien, el final no es en absoluto feliz, al contrario, es un final inquietante. Incluso casi diría que en algún punto, en lo que se refiere a la hija de la protagonista, a la hija del personaje de Faye Dunaway, incluso terrorífico, diría yo, porque la manera en la que John Huston interpreta ese papel de ven aquí, hija, tal, es casi como de un monstruo que se abate sobre la muchacha y demás, ¿no? Que es lo que es realmente. Entonces, pues tiene ese juego, ¿no? de perversión dentro del relato, que está muy conseguido y con un final que no pacta con el espectador, porque realmente las películas de los 70 no eran muy de pactar con el espectador. A ver, las había más dóciles, ¿no? Más proclives a hacer pactos y a bajarse los pantalones, digámoslo claro. Pero la mayoría te daban finales que no eran finales felices. Haces un repaso de la época
y salvo algunas que fueran muy descaradamente, pues, vamos a decirlo así, comerciales, y evidentemente esto es una producción que tiene una clara intención comercial, ¿eh? Es una serie A, pero fíjate, Joan, qué series A se hacían en ese momento, o sea, las comparamos con las series A de ahora, las comparas con la cartelera de este mismo año, y te das cuenta de que no hay color, o sea, se hacía un cine para adultos y ahora tenemos un cine, bueno, para salir del paso en algunos casos y quizá un tanto infantiloide en muchos aspectos, ¿no? Incluso dentro, me refiero al cine de género de carácter más comercial. Esto es la producción serie A, producción de estudio, serie A con clara intención comercial. Hoy en día tenemos otras alternativas, ¿no? A título de anécdota y para ir cerrando, el papel de Faye Dunaway en principio se lo habían ofrecido a la esposa del productor, a Ali MacGraw, que era la que estaba un poco metida en el lío, pero claro, se metió por en medio Steve McQueen cuando rodó con ella La Huida, iniciaron una relación sentimental, extramatrimonial para ella, y bueno, y ahí se acabó ese intento de que Ali MacGraw interpretara el papel de Evelyn, ¿no? Yo creo que salimos ganando. Salimos ganando con la incorporación de Faye Dunaway, así que casi que otra cosa que tenemos que agradecerle al amigo Steve McQueen, ¿no? Hablando claro. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que es una película perfecta. A partir de ahí una película perfecta. No creo que hubiera sacado tanto partido a Ali MacGraw cuanto a química con Nicholson como esa especie de rechazo inicial y atracción, pero atracción de alguna manera condicionada por ese pasado que ella quiere evitarle a la hija, etcétera, que hay entre el personaje de Faye Dunaway y el personaje de Jack Nicholson. Aparte que la tragedia que ha vivido Faye Dunaway está mejor representada, su personaje está mejor representada, creo yo, por Dunaway de lo que podría haberla representado Ali MacGraw. Ali MacGraw estaba para otras cosas. Y mira que hizo un papelón en La Huida, cuidado. Ali MacGraw en La Huida está genial. Pero creo que hubiera sido distinto, demasiado distinto el encuentro con el personaje de Evelyn Mowbray en Chinatown. Creo que, y también por el propio aspecto físico de Faye Dunaway, que es curioso, ¿no? Pero casi compone una figura, también trabajo de maquillaje, peluquería, vestuario y demás, pero casi compone una figura del cine negro clásico, ¿no? Una mujer fatal del cine negro clásico. Y eso también es interesante. Creo que eso le hubiera resultado más difícil a Ali MacGraw, ¿no? Que sin embargo está muy bien en La Huida, en el papel que tiene en la Huida, que también La Huida es otra propuesta también de cine negro, en este caso no Hard Boiled, sino Crooked Story, ¿no? Dirigida por Sam Peckinpah. Entonces, bueno, así en general, tampoco hace falta extenderse más, creo yo. Yo creo que es uno de los títulos imprescindibles, una de las 10 mejores películas del cine negro, de la historia del cine negro, y como digo, innecesario, ¿no? Innecesario el buscarle una secuela, innecesario, y muchas de las copias, pues bueno, siempre salen perdiendo en la comparación, ¿no? Lo dejamos aquí, Joan. Gracias otra vez por haber solicitado la película y por la inmensa paciencia que has tenido hasta que la hemos visto, la hemos comentado. Y no sé, espero que te haya servido la videocrítica y como digo siempre, nos vamos viendo en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.